A finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, al menos en Latinoamérica, se vivió el auge de las máquinas recreativas o arcades, conocidas aquí en mi tierra natal simplemente como maquinitas. Esos santos de perdición en los que se convirtieron los salones recreativos llegó a alarmar mucho a los padres. Y no era para menos, en mi caso el local de arcades que había cerca de mi casa permitía, y vamos, incluso vendía cigarros a algunos adolescentes. Pero aún así muchos niños y adolescentes vaciábamos el dinero que nos daban nuestros padres en estos lugares, a la módica cantidad de una maldita moneda por crédito. Si no tenías una consola no había ningún problema, simplemente ibas y te dejabas algunas monedas y listo, podías entretenerte por horas. Claro, al final del tiempo se reducía a cuán bueno eras machacando esos infelices botones. La experiencia del jugador se medía en el número de ampollas dejadas por la maldita e incómoda palanca y por la tabla de récord de estas arcades. Con todo y esto, las benditas máquinas se ganaron un lugar de honor en el corazón de muchas personas que frecuentaban estos sitios. Dentro de las muchas compañías que hicieron incursión en estos salones recreativos están compañías míticas como Capcom, que trajo al indiscutible rey de las recreativas a principios de los legendarios años 90, siendo el juego que más versiones tuvo en la historia, Super Street Fighter 2, con sus versiones como Ultra y Turbo. SNK con King of Fighter, que llegó a terminar el monopolio que Capcom tenía sobre los juegos de pelea, y sus malditas 30 versiones de Street Fighter 2, Namco con Bomberman e incluso Nintendo con su Super Mario World Arcade, y luego llegó Neo Geo con su peculiar y jodidamente cara consola. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, entre todas estas compañías hay una que logró destacar en el competitivo mundo de las arcades. No hay más misterio, el nombre del video les dice de qué compañía les voy a hablar. Data East Corporation, también conocida en el bajo mundo de los videojuegos como Deco, fue una compañía nipona fundada a mediados de los años 70 con sede en Tokio, Japón. Se dedicaba a producir cartuchos intercambiables para las máquinas recreativas que apenas empezaban a aparecer. El negocio fue tan bien que en 1978 crearía su primer videojuego, al que llamaron simplemente Super Brick. Como la gente de Data East no era para nada idiota, vieron el potencial que tenían los juegos de video, en especial las arcades. El negocio de las arcades fue lo suficientemente rentable como para que en 1985 la compañía se dedicara exclusivamente a producir juegos, y si hacemos cuentas descubriremos que fue también después de la crisis de los videojuegos que nos dejó Atari. Ámala u ódiala, pero dejó bastante jodida a la industria. Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí. Después de dedicarse a producir juegos, Data East comenzó a tener éxito en este ámbito, principalmente con algunos de los que hablaré a continuación. Burger Time, uno de sus primeros juegos que tuvo éxito, y después vendrán algunos como Karate Champ, un juego muy simple de peleas. No hubo gran revolución, pero las incursiones de Deco en la industria hicieron que lograra asentarse en el mercado. Su negocio de juegos iba tan bien que consiguieron la licencia para poder crear un juego de Robocop en 1988. Tal vez deba mencionar que Robocop era como el Master Chief de la época, un fenómeno bastante popular por aquellos locos años. El juego era un beat'em up genérico que destacó bastante por tener un personaje tan famoso. En realidad su jugabilidad no era mala y el juego en realidad entretiene. Ese mismo año llegaría Atomic Runner Chernoff, que es como una versión antigua de Jetpack Joyride. El personaje corría por la pantalla matando todo lo que se moviera, y esta a su vez iba avanzando. Luego de eso vino en 1991 un juego de The Avengers que joder era de esos juegos en los que daba gusto gastar tu maldito dinero. El gameplay era sólido y no llegaba a ser cansado como muchos otros títulos del mismo género. Pero si hay algo que recordar de Data East ese año es a mi parecer el plataformero llamado Tumble Pop. Un juego que toma elementos de aquí y de allá para generar una experiencia de puta madre. En serio, para los que no sepan nada de esta joyita, les digo que es como tomar a los cazafantasmas, agregar algún elemento de otro conocidísimo juego de arcade llamado Snow Bros, en el cual encierras enemigos y luego los usas para joder al resto de villanos que quedan en la pantalla. El resultado es este magnífico juego, donde podías empezar en la misión que quisieras, cada una de las cuales venía con un tema en especial dependiendo de la región geográfica que eligieras. Un juego que hoy, si tengo oportunidad, me gusta jugar en esas malditas máquinas multi arcade que abundan por todo el territorio mexicano. Llegaría después el momento en el que Capcom demandaría a Data East por el plagio de Street Fighter 2, con el cual Data East se había inspirado para desarrollar Fighter History, que siendo sinceros, bueno sí era una vil copia. La disputa terminó con un fallo a favor de Data East, lo cual fue bueno, porque de lo contrario Capcom empezaría a demandar a cualquier compañía que desarrollara juegos de peleas, pues ellos se creían dueños del género. Sí, del género, no del gameplay, sino del maldito género. Por suerte eso no pasó. Para los que buscaban algo más que un plataformero o un juego de peleas, en 1994 Deco lanzaría Strip Hop, un juego de baloncesto callejero en el cual se pasaban a tomar por culo todas las malditas reglas del básquetbol. En general,
es como jugar FIFA Street, pero en lugar de fútbol es básquet. Y yo diría que es incluso más divertido que FIFA Street. Para 1995 lanzaría Magical Drop, un juego de puzzle que con un gameplay muy simple te lograba atrapar por un tiempo indeterminado. No hubo prácticamente género en el cual Data East no entrara, ni consolas. Sin embargo, parece que me estoy olvidando de algo. Ah, sí, de su maldita obra cumbre, para los que algunos fue el mejor juego que hizo Data East. Juego que tal vez conozcas llamado One Man Caverman Ninja. En serio, un plataformero como pocos, con un arte similar a los de las caricaturas norteamericanas y fiel al estilo de los Picapiedra. El juego es de esos pocos que si llegaste a vivir en los años 90, tuviste que haber jugado, porque de lo contrario no tuviste infancia. Además de que tuvo versiones para NES, Super Nintendo y Mega Drive, así que no tienes excusa para no haberlo jugado. Lamentablemente, a finales de la década de los 90, Data East pasó por una crisis económica, crisis que sufrió la industria de las arcades ante nuevas y poderosas consolas que ya poseían el suficiente poder gráfico para competir al tú por tú con las arcades, y más aún en una época donde el 3D se estaba empezando a poner de moda. El modelo de negocios y el tipo de juegos que desarrollaron no pudo competir, y al final, el 25 de julio de 2003, Data East se declararía en bancarrota, terminando así una era para las arcades. Aún así puedes jugar algunos de sus títulos en el juego recopilatorio que salió para la Nintendo Wii, llamado Data East Arcade Classics. Si bien la historia de Data East no fue una historia de lucha y superación como el caso de Rare, Sega o incluso Nintendo, sí fue una compañía que trajo grandes momentos de diversión a todos los niños que crecieron a finales de los 80 y principios de los 90, pasando por la generación de los 8 bits y la que algunos consideran la era dorada de los videojuegos, la generación de los 16 bits. Por todos esos momentos de diversión que nos dio, hago este video para que si en algún momento de tu día tienes tiempo y te encuentras con una de esas máquinas multi-arcade que seguramente tienen más de alguno de sus juegos, saques una moneda, oprimas el botón Start y te acuerdas de aquella época donde todo era más simple, pero eso sí, la diversión siempre fue en grande. Gracias por ver este video, se despide de ustedes su amigo Legends Link.